Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología. En esta ocasión para completar el estudio del proceso de traducción de lo que es la síntesis de proteínas. ¿De acuerdo? Es el segundo vídeo que grabo sobre este tema. Como siempre, deciros que todos los vídeos los podéis encontrar en la web www.canalbiología.com, ¿vale? Bien, vamos entonces con este segundo vídeo donde vamos a ver en sí ya lo que es las distintas fases del proceso de lo que es la síntesis de proteínas. Y como os digo, es el segundo vídeo porque en el primero, os pongo ahí el enlace por si queréis recurrir a él, os hablaba de la activación de los aminoácidos como fase, como paso previo para comenzar en lo que es en sí la síntesis de proteínas. Bien, deciros que la síntesis de proteínas, la biosíntesis de una cadena peptídica ocurre en tres etapas sucesivas: iniciación, elongación y terminación. Tres etapas, iré poniendo, a medida que vaya desarrollándose el tutorial, iré poniendo diferentes imágenes, aquí va a haber varias, para intentar que quede lo más claro posible y que entendáis lo mejor posible cada uno de los procesos que tienen lugar durante la síntesis proteica. Como digo, entonces son tres etapas las que tienen lugar durante la fase de la síntesis de proteínas: iniciación, elongación y terminación. Cada una de estas etapas va a necesitar que de manera temporal los ribosomas se unan a unas proteínas que se denominan factores, que son completamente necesarias e imprescindibles para que el ribosoma funcione correctamente durante la síntesis proteica. A mayores de esto, para que la biosíntesis tenga lugar o se produzca de manera óptima, va a ser necesaria también la presencia o un aporte energético que va a proceder de la hidrólisis de un GTP. ¿Vale? Bien, esto es entonces un poquito la introducción. Vamos a meternos ya en las tres etapas. En la primera de ellas, que era la fase de iniciación. Recordaros que la traducción de los codones del ARN mensajero siempre se produce en dirección 5', 3'. Bien, ¿y qué pasa durante la primera fase, durante la iniciación de la síntesis proteica? Tenéis ya ahí una imagen que va a acompañar esta primera explicación. Bien, en esta, a modo global, durante la iniciación de la síntesis proteica, se van a unir al ARN mensajero, por un lado, la subunidad menor del ribosoma, se va a unir un ARN transferente y se va a unir también la subunidad mayor. Recordar que todas estas subunidades se encontrarían dispersas en el citosol y solamente se unen durante el proceso de la síntesis proteica. ¿Vale? ¿Está entendido? Esto es lo que ocurre, esto sería, por así decirlo, lo que vamos a ver durante esta primera fase. Una unión al ARN mensajero de la subunidad menor, de la subunidad mayor y del ARN transferente. Todos ellos se encuentran disueltos o se encuentran dispersos en el citosol mientras no haya síntesis de proteínas. Recordad lo que os decía, que la síntesis proteica, la síntesis de una cadena de aminoácidos, siempre comienza por un extremo 5' de la cadena de ARN mensajero. Lo tenéis ahí en la figura a la izquierda, ¿de acuerdo? Bien, ese extremo 5' de alguna manera va a tener que ser reconocido por el ribosoma. Y aquí es donde interviene lo que veis ahí con el nombre de caperuza. La caperuza, que está constituida o que la forma la metilguanosin-trifosfato, ¿de acuerdo? Es lo que va a ser reconocido por el ribosoma para que dé comienzo la síntesis proteica. De tal manera que esta siempre va a iniciarse en el codón AUG, como veis ahí, adenina, uracilo, guanina, en el codón AUG más próximo a la caperuza. De tal manera que a este codón AUG se le conoce como codón iniciador. ¿Vale? Ahí tenéis en el esquema, entonces, en el dibujo que tenéis en pantalla, por un lado la cadena de ARN mensajero, 5', 3', por otro lado veis la caperuza, la metilguanosin-trifosfato, veis el codón iniciador, AUG, el codón iniciador más próximo a la caperuza va a ser el lugar por donde
por donde comience a llevarse a cabo la síntesis. Y veis la subunidad menor, veis dos centros, el centro P y el centro A. No os voy a decir ahora el significado que tiene, porque lo veremos más adelante, qué relación tiene o cómo intervienen cada uno de esos centros en el desarrollo de este proceso, ¿vale? Bien, eso es entonces lo que ocurre en la fase previa. Vamos ya con el siguiente punto dentro de esta fase de iniciación. Ahí tenéis una nueva imagen. De tal manera que en este punto, una vez que se ha reconocido el codón iniciador, lógicamente a ese punto del ARN mensajero es donde se encuentra el codón iniciador, acordaos, 5' AUG, adenina, uracilo, guanina 3', se va a acoplar la subunidad menor de un ribosoma. Ahí tenéis ya el acople en la imagen, que da lugar a que a continuación se produzca la fijación del primer ARN transferente, que tiene que, lógicamente, ser el complementario a ese codón iniciador. Lógicamente va a ser el anticodón 3' UAC5', ¿de acuerdo? Ya que solamente así, de esta forma, se pueden establecer los puentes de hidrógeno con el codón iniciador y mantener la estabilidad del sistema. Por lo tanto, este primer ARN transferente va a transportar siempre la metionina. Acordaos de las correspondencias entre tripletes de ARN mensajero y aminoácidos. Os pongo ahí el enlace del código genético por si queréis ver la distinta correspondencia que hay entre tripletes y aminoácidos. Por lo tanto, en base a esa correspondencia, va a ser siempre la metionina la que transporte ese primer ARN transferente, ¿vale? Va a ser el aminoácido, por lo tanto, representado en el codón de iniciación 5' AUG 3', ¿vale? Como veis ahí, tanto en la figura 2 como en la figura 3. ¿Lo habéis entendido? Vale. Continuamos entonces. Continuamos con este proceso de iniciación, ¿vale? Y en el punto 4, en la imagen que tenéis ahora, veis cómo a este complejo se va a asociar, en este momento, se va a asociar la subunidad mayor del ribosoma, quedando en este momento ya constituido totalmente el ribosoma. El ribosoma en este momento es ya está totalmente completo y es totalmente funcional, ¿vale? ¿Qué más cosas os puedo decir aquí? Bien, la asociación del ARN mensajero, del metionil ARN transferente y las subunidades ribosómicas, todo esto es posible gracias a lo que os decía al principio. Acordaos que eran necesarias unas proteínas que se llaman factores de iniciación y que también van a necesitar la energía liberada en la hidrólisis de moléculas de GTP, ¿vale? Os decía al principio que existían dos centros, el centro P y el centro A, que os diría un poco más adelante la funcionalidad, el significado que tienen, ¿vale? Bien, el ribosoma tiene dos hendiduras, como podéis ver ahí, dos hendiduras que van a permitir la unión, o que es el lugar donde se van a unir los ARN transferentes. Por un lado está el centro P, que se conoce, o también llamado peptidilo o peptidil, donde se va a unir el primer ARN transferente, y el centro A, que es el aminoacil, que es donde se va a unir cada uno de los siguientes ARN transferentes que van a ir entrando en el ribosoma, ¿de acuerdo? En el centro P es el lugar donde se liberan los ARN, como ya iremos viendo, donde se van a ir liberando los ARN transferentes que se van descargando y al que se va a unir el último ARN transferente con la cadena peptídica que está en crecimiento. Resumiendo, centro P, centro donde se une el peptidil ARN transferente en crecimiento, centro A, donde se va a unir el ARN transferente entrante, los que vayan entrando. ¿Está entendido? ¿Se entiende bien? De acuerdo, pues bien, continuamos entonces. Seguimos entonces y terminada la fase de iniciación, continuamos con la fase de elongación. ¿Qué es lo que va a haber o qué es lo que se va a producir a lo largo de esta fase? Bien, en esta etapa se va a llevar a cabo la síntesis de la cadena peptídica por la unión sucesiva de los diferentes aminoácidos que van entrando en el ribosoma y que son transportados por los correspondientes ARN transferentes, ¿de acuerdo? Para ello va a ser necesario que
el ribosoma se mueva, que el desplazamiento del ribosoma a lo largo de la cadena del ARN mensajero, siempre en la dirección 5', 3', ¿vale? Es decir, se va a producir un desplazamiento ribosoma a lo largo de la cadena que se quiere traducir del ARN mensajero en dirección 5', 3'. Tenéis ya ahí la imagen, ¿vale? Que sería el punto 5, que da comienzo sería el inicio de esta fase de elongación. ¿Qué ocurre? Bien, como veis ahí entonces, se produce la llegada del segundo ARN transferente, va a llegar al ribosoma, y será lógicamente aquel cuyo anticodón sea complementario del codón siguiente al codón iniciador AUG. En nuestro caso, en el caso del dibujo que os acabo de poner ahí, sería ACU, ¿de acuerdo? Que también, si queréis recurrir a la correspondencia entre tripletes, se corresponde con la treonina. La fijación de este segundo ARN transferente se hace en el centro A del ribosoma. ¿Lo habéis entendido? ¿Veis ahí bien el dibujo? Se encuentra en el centro A, se encuentra la metionina, ¿vale? Que lo vimos en el punto anterior, en la fase final de la iniciación, y a continuación llega el primer ARN transferente, que es la treonina, que se sitúa en el centro A, ¿vale? Bien, pasamos al punto número 6 y fijaos, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, como tenéis ahí en pantalla. Va a pasar ahora que la metionina va a ser transferida desde su ARN transferente hasta el grupo amino del aminoácido que acaba de llegar al centro A, ¿vale? Se va a unir con él y en este caso vemos que se forma ya un dipéptido. Veis que entonces hay un salto desde el aminoácido que se encontraba en el punto P al recién llegado ARN transferente, al grupo amino, mejor dicho, del recién llegado ARN transferente, formándose un dipéptido en el centro A. Esta reacción de transferencia se encuentra catalizada por una enzima que se encuentra en la subunidad mayor del ribosoma, que es la peptidiltransferasa, ¿vale? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos en el centro P que va a quedar un ARN transferente que está descargado, ¿vale? Porque se ha producido el salto. Y tenemos en el centro A que da el segundo ARN transferente, pero con el dipéptido, ¿de acuerdo? Con el dipéptido. En nuestro caso, está formado por metionina, treonina y ARN transferente. ¿Lo habéis entendido? Vale. Vamos con el punto 6. Que nos dice que en este caso el ribosoma ahora se traslada sobre el ARN mensajero, el espacio de un codón en dirección a su extremo 3', ¿vale? En este caso entonces ahora lo que va a ocurrir simultáneamente va a ser el primer ARN transferente que se encontraba descargado sale del ribosoma, como veis ahí en la figura que está saliendo, y el segundo ARN transferente pasa ahora al centro P. ¿Veis? Aquí se ha producido un doble movimiento. Se ha producido, por un lado, el paso o la salida del ARN transferente que se encontraba descargado y desde que se encontraba en el centro P, y ahora lo que ocurre es que desde el centro A, el segundo ARN transferente queda ahora localizado en el centro P. De esta forma, en el centro A se localiza ahora un codón libre. En nuestro caso, en el caso de la figura, es el UUU, que lógicamente vendrá un tercer ARN transferente anticodón correspondiente con ese codón, ¿vale? AAA, que se corresponde en nuestro caso con la fenilalanina. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido? Muy bien. Veis que el mecanismo, o vais a ver que el mecanismo es siempre el mismo. Habiendo entendido ya hasta aquí, se entiende todo, porque en el punto siguiente, que sería nuestro punto 8, lo que va a ocurrir ahora es que al tercer ARN transferente será transferido al dipéptido, o será transferido el dipéptido del centro P, formándose ahora un tripéptido, ¿vale? Veis cómo el dipéptido que tenía en el centro P, formado por metionina y treonina, ahora se produce el salto hacia donde se encuentra el ARN con la fenilalanina. Por lo tanto, el segundo ARN transferente queda ahora descargado, sale del ribosoma
y formándose, repitiéndose de nuevo el proceso de manera continuada. ¿Lo estáis entendiendo hasta aquí? Por lo tanto, cada vez que el ribosoma se desplaza, el espacio de un codón se va a incorporar un nuevo aminoácido a la cadena peptídica, según el orden que determine el ARN mensajero. La cadena peptídica que se va formando siempre va a permanecer unida al último ARN transferente que entra en el ribosoma. Deciros, para terminar esta fase de elongación, que la unión de cada aminoácido a la cadena peptídica y el desplazamiento del ribosoma son posibles gracias a la acción de unas proteínas que se llaman factores de elongación, y ambos procesos van a necesitar energía que es liberada por la hidrólisis de dos moléculas de GTP. Bien, terminada entonces la fase de elongación, terminamos con la fase de terminación. Deciros aquí que la formación de una cadena peptídica va a finalizar cuando, al moverse el ribosoma, aparezca en el centro A uno de los tres codones, o bien UAA, UAG o UGA, ¿vale? Los cuales no van a representar a ningún aminoácido. En este momento, cuando aparezca uno de estos tres codones, como veis ahí en el dibujo, en este momento una proteína que se denomina factor de terminación se va a unir al codón de parada, e impide que otro ARN transferente se pueda fijar al centro A. A continuación, una peptidil transferasa se comporta ahora como una hidrolasa, rompe la unión entre la cadena peptídica formada y el último ARN transferente que había entrado en el ribosoma. De acuerdo, también en esta etapa la energía que se necesita para ello es proporcionada por un GTP. Por lo tanto, cuando finaliza este proceso, el proceso de síntesis proteica, el proceso de traducción, se va a liberar por un lado una cadena peptídica que se acaba de formar, el ARN transferente y el ARN mensajero, que van a salir del ribosoma. El ARN mensajero puede volver a ser utilizado, o bien se destruye, y lógicamente también nos quedan libres las dos subunidades del ribosoma, ¿vale? Hasta aquí entonces lo que es la traducción, la síntesis de proteínas. Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Si tenéis alguna duda, por favor, me la comentáis. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.